Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad presentaremos el taller número 3, Edificio Multifamiliar, Proyecto Granada 135, que se ubica en Pueblo Libre. Los integrantes son Serrano Chávez Roger, León Vergara Alejandro, Salas Cortegana Paula, Carvajal Rojas Diana, Ramírez Caichigua Ángel y quien les habla Ramos Arias Angélica. El docente es el ingeniero Huertas Campos Carlos Alberto. Vigas. Las vigas son una pieza fundamental en la mayoría de proyectos de construcción, ya sean residenciales, comerciales o públicos. Son el soporte que toda estructura necesita. Son elementos diseñados para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes en una sola dirección. Vigas de concreto armado. Las vigas de hormigón armado son elementos estructurales de concreto armado diseñados para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes en una sola dirección. Viga solera. La viga solera es la viga que se coloca en lo alto del muro entre columnas. Sirve de apoyo a las losas y reparte la carga de los techos a los muros pendientes, tal y cual se puede observar en la imagen. Su altura es igual al espesor de la losa y su ancho es igual al del muro portante, mínimo 25 centímetros. Tenemos también otros tipos de vigas. Viga simplemente apoyada, que es aquella cuyos extremos se apoyan entre dos columnas. La viga continua, que es aquella que tiene 3 o más apoyos. La viga chata, cuya altura es igual al espesor del techo dentro del cual se encuentra. Generalmente es la viga de amarre. Viga peraltada. Puede ser viga colgante, viga invertida y viga de amarre. La viga colgante es aquella cuyo fondo está en un nivel inferior al fondo de la losa y sobresale por debajo de esta. La viga invertida es aquella cuyo fondo está al ras con el fondo de la losa y sobresale por encima de esta. Y la viga de amarre es aquella que tiene la función de articular los muros de una edificación, aporta rigidez a las losas y confina los muros. Procesos constructivos de las vigas. La construcción de las vigas se realiza mediante el siguiente procedimiento. 1. Encofrado. Colocar el fondo de la viga y su respectivo pie derecho donde corresponda. Encofrar o amoldar las caras laterales de la viga donde no haya contacto con la losa. 2. Doblado y montaje de armaduras. El doblado y cortado de la armadura será realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales. Colocación de hormigón y vibrado. Se procede al vaciado de hormigón de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en obra del hormigón. Mientras se realiza el vaciado debemos asegurar que el concreto esté distribuido correctamente con la vibración. El desencofrado. El desencofrado de los laterales se desencofran o se les retira el molde a las 24 horas de vaciado y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia cilíndrica, que es aproximadamente 28 días. Para finalizar, seguimos con el curado. Al día siguiente se desencofran los lados laterales de la viga y se procede a mojar las vigas con una manguera de agua. Es importante que estén húmedas y si aparecen grietas, permanecer mojando el concreto. Proceso constructivo de las escaleras. Bueno, el primer paso es trazado de perfil. Para trazar la carrera, lo primero que se debe es hacerse consultar el plano de su vivienda y el plano de la escalera que se va a construir. Una vez consultados los planos, se procede a dibujar el perfil de la escalera sobre el muro o muros que la rodean. La repartición es el arte de distribuir progresivamente la profundidad y la altura de los peldaños y de los descansos. Después de haber hecho esto, y también tiene que hallarse el número de huellas y contrahuellas con sus respectivas dimensiones. Se procede al trazo sobre el muro, en este caso se utiliza el nivel. El luego siguiente paso es el armado del encofrado. Esto se debe iniciar tomando en medida la cuenta entre pisos y el trazo de la rampa. Después se inicia la selección de maderas. Traza y corta la madera redonda que va a seguir de puntales y los largueros que van a soportar la rampa. Se inicia el encofrado colocando una base de madera sobre el piso. Esta servirá de base de extensión de los puntales. La altura requerida se ajusta por debajo de los puntales por medio de cuñas. Apoya los largueros que van a soportar la rampa sobre los puntales. Luego es el tendido sobre los largueros. El tendido se debe coincidir con la línea de inclinación de la rampa. Colocado tendido el clave costado lateral o tabla paralelo al muro. Sobre este costado traslada el trazo efectuando el muro. El siguiente paso es el armado de estructuras.
Se debe poner en práctica los conocimientos adquiridos en los planos estructurales y se empieza a hacer el trazo y corte y figurado de varillas para refuerzo de la escalera. Continuamente se coloca el hierro de resistencia de acuerdo con las distancias de separación que indica el plano estructural. Estas barras van colocadas o ancladas en el arranque de la escalera y en la parte superior de la losa. Luego se colocan las barras transversales que deben ir colocadas formando perpendiculares con la resistencia y la distancia que indica el plano estructural. Las barras longitudinales deben ir amarradas con las transversales. Terminado el encofrado, se debe comenzar a medir por ancho de la escalera, mide y trázele con la escuadra para que los cortes queden derechos y de buen ajuste con los costados. El ancho de la tabla que se debe cortar tiene la altura de la contrahuella. Después de haber cortado todas las tablas, se procede a colocar las puntas de las maderas clavadas sobre el muro o el encofrado para fijar los extremos de las tablas. Las puntas deben tener 25 centímetros aproximadamente. Se tiene que verificar de nuevo el trazo sobre el tablero opuesto al muro y se empieza a colocar las tablas fijándolas con clavos. Estas tapas deben quedar a nivel de la parte superior y sentido de la contrahuella. Pueden hacer plomo o inclinadas según el trazo. Proceso constructivo. Vaciado de concreto. Una vez seleccionada la herramienta y materiales adecuados para la elaboración del concreto, se empieza con el vaciado de arriba hacia abajo se separa 1 o 2 centímetros del encofrado. Esta separación se hace con el fin de que las varillas queden recubiertas por el concreto. Antes del vaciado se debe hacer la separación entre las varillas y el encofrado por medio de pedazos de madera o ladrillos de unos 2 centímetros. Las losas son estructuras de concreto armado que se utilizan como entrepisos o techos en una edificación. Estas pueden apoyarse sobre muros portantes o vigas estructurales. En la edificación existen dos tipos de losas. La primera, las losas aligeradas y las losas macizas. Estas losas aligeradas se componen de una combinación monolítica de viguetas espaciadas en una o dos direcciones perpendiculares y una losa en la parte superior. El ancho de las viguetas debe ser como mínimo 10 centímetros y el peralte no mayor a 3 veces y media el menor ancho de la vigueta. El espaciamiento libre entre los nervios o viguetas debe ser como máximo 75 centímetros y las losas que no satisfagan estas limitaciones deberán ser diseñadas como losas y vigas. Por último, el espesor de la losa entre vigas no será menor a la 12ª parte de la distancia libre entre estas. Las losas macizas son elementos estructurales de concreto armado de sección transversal rectangular, de poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso. Estas tienen las desventajas de ser pesadas y transmiten fácilmente las vibraciones, el ruido, el calor y además de tener un alto costo. Se utiliza principalmente en casas de habitación, en claros cortos, ya que en claros extensos tienden a colgarse. Procesos constructivos de losas. Para la construcción de losas aligeradas se realiza estos procesos. En primer lugar, el apuntalamiento. Se sostiene el sistema hasta que la capa de compresión alcance su resistencia. De esta manera se evita que el techo quede colgado. En segundo lugar, la colocación de viguetas, que tiene como finalidad fijar las tablas sobre soleras, las que servirán para soportar ladrillos huecos, la armadura y el concreto fresco. En tercer lugar tenemos la colocación y alineación de ladrillos, que consiste básicamente en colocar los ladrillos sobre el encofrado, alineándolos con un cordel. Como cuarto punto tenemos la colocación de fierros en viguetas, que tiene como finalidad colocar los fierros, valga la redundancia, en las viguetas, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el plano. Número 5 tenemos la colocación de fierro de temperatura. Este acero se encargará de absorber los esfuerzos producidos por la temperatura o por el clima del ambiente. Número 6. La colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias, que luego de encofrar o amoldar la losa y haber colocado los ladrillos, se trazará sobre ellos la ubicación de las futuras instalaciones sanitarias eléctricas. También tenemos el vaciado y el vibrado. Hay que tener en cuenta que debemos mojar la unidad de ladrillo, las viguetas, las mallas y las varillas de refuerzo. Esto para que el cemento tenga una mejor adherencia con todos los elementos. Y a medida que se va vaciando el concreto, debemos asegurarnos de que el concreto quede distribuido uniformemente dentro del encofrado o molde de madera. Y por último tenemos el curado,
que se realiza 24 horas después del vaciado. Ahora hablaremos sobre el metrado de las losas. Como primer punto hallamos la cantidad de ladrillos y de concreto para un metro cuadrado. Para esto acudimos a los detalles que se muestran en el plano. Como podemos observar, existen losas de espesor 0.20 y 0.25, ambos con sus datos respectivos. Para el primer caso obtuvimos 8.333 ladrillos de la primera fórmula y 0.085 metros cúbicos de concreto de la segunda fórmula. Para el segundo caso, de igual manera, se obtuvo 8.333 ladrillos, sin embargo, la cantidad de concreto varió a 0.1 metros cúbicos. En el caso de la losa aligerada de resistencia 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, dividimos cada plano en diferentes áreas, como se puede observar en la pantalla. Por ejemplo, para el primer piso lo dividimos de la siguiente manera, obteniendo aproximadamente 30 áreas. Y el resultado fue de 19.705. Para el segundo, tercer y cuarto piso fue 19.712 y para el quinto piso fue 19.634 metros cúbicos. Para el encofrado y desencofrado en losa aligerada utilizamos los cálculos obtenidos anteriormente y a eso se le sumó el perímetro de cada piso, obteniendo así 754.635 metros cuadrados. Y por último, para el cálculo del ladrillo mecanizado de 0.15 metros de espesor, multiplicamos el resultado que le corresponde al eje 2 hasta el 5 por 8.333, que es la cantidad de ladrillos, obteniendo 1020.8125 y así sucesivamente. Luego sumamos todo eso y nos salió 3046.813. Lo mismo ocurrió para el cálculo del ladrillo mecanizado de 0.20 de espesor. En ese caso, multiplicamos el resultado que le corresponde al eje 6 hasta el eje 10 por 8.333, que es la cantidad de ladrillos, obteniendo en total 2254.896. Buenas tardes, ingeniero Huerta. Yo soy el alumno Alejandro León y a mí me ha tocado realizar lo que sería el metrado completo de concreto encofrado, desencofrado, acero del sexto piso y lo que sería el acero desde el primero hasta el sexto piso también. Bueno, aquí podemos observar, este es el metrado de losas aligerado. Yo lo he dividido por paños. Como podemos observar en el paño 1 tenemos la cantidad de ladrillos, el volumen de ladrillo, el largo, ancho, alto, y con eso podemos obtener lo que sería el cemento de losa, encofrado de losa, que como pueden ver sale 0.0975 metros cúbicos, 1.95 metros cuadrados, y la cantidad de ladrillo es 17, ¿no? Igualito para el paño 2, y lo que cambia es para el acero, ¿no? Que tenemos que dividirlo en acero de cuántas pulgadas, de 3 octavos, de media pulgada, de un cuarto, el peso, la longitud, el número de veces y el parcial. Como podemos observar ahí para el acero del paño 1 y 2, tenemos que sería 56.0827, pero siempre se le multiplica el 5% de desperdicio. Entonces, nos da como resultado que sería 58.89 el acero requerido, ¿no? Kilogramos. Bueno, como podemos observar, después de realizar el mismo proceso para todos los paños, que en total fueron 16, tenemos como resultado que en total el cemento en losa total sería de 11.24 metros cúbicos, la cantidad de ladrillo total es de 161.29 unidades, redondeándolo sería 162 ladrillos. El encofrado total sería se necesita para madera 1.351 metros cuadrados y el acero total es requerido 873.47 kilogramos. Y bueno, ahora vamos a realizar el metrado de acero del primer piso. Como podemos observar, de la misma manera lo dividimos en paños. Yo lo he dividido del paño 1 al 16 y lo mismo, unidad kilogramos, acero de 3 octavos pulgada, media pulgada, un cuarto de pulgada, el peso, que puede ser 0.56, que puede ser 0.994 o 0.256, depende de la pulgada del acero.
la longitud, el número de veces y el parcial, ¿no? Y como podemos obtener, tenemos que el acero total requerido para las losas en el primer piso es de 976.75 kilogramos. De la misma manera, para el metrado del acero del segundo, tercer y cuarto piso lo dividimos en 16 paños y realizamos el mismo proceso. Y como podemos obtener el resultado, el acero total por los tres pisos es de 2.964.32 kilogramos, redondeando. Y de la misma manera para el metrado de acero del quinto piso, que igual lo dividimos del paño 1 al paño 16. Para finalizar tenemos como resultado el acero total requerido para las losas del quinto piso es de 988.105 kilogramos. Bueno, para terminar, ahora sigue el metrado de la azotea, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos la azotea losa aligerada, el número de ladrillos, le hemos dividido del paño A al paño I y obtenemos que son 770 ladrillos requeridos. Ahora sigue el encofrado de la losa aligerada, igualito lo dividimos del paño A al paño I, unidades en metros cuadrados, el largo, ancho, número de veces, y obtenemos que es requerido 91.60 metros cuadrados de madera para el encofrado y desencofrado. Y para la losa maciza simplemente lo dividimos en el paño J y en el paño K. De la misma manera, obtenemos que es requerido 4.97 metros cuadrados de madera. En total sería el encofrado total es de 96.57 metros cuadrados. Bueno, aquí tenemos el metrado de concreto de la losa aligerada. De la misma manera lo dividimos del paño A al paño I, unidades metros cúbicos, ahí me he equivocado, puse metros cuadrados, disculpen, ingeniero, por favor. El largo, ancho, altura, número de veces y bueno, el parcial, ¿no? Tenemos un resultado de 18.32 metros cúbicos de concreto requeridos para la losa aligerada de la azotea. Y para la losa maciza, de la misma manera, del paño J al paño K, unidades igualmente metros cúbicos. Y tenemos el parcial que sería de 0.99 metros cúbicos de concreto requeridos. En el concreto total, en las losas maciza y aligerada para la azotea, tenemos 19.31 metros cúbicos. Para el acero de la azotea, igualmente lo dividimos en losa aligerada y losa maciza. Para la losa aligerada lo dividimos del paño A al paño I. Tenemos el ancho, tenemos el número de viguetas, el número de acero de temperatura y también tenemos lo que sería el espesor, el peso, el largo, el número de veces. Aquí tenemos también los ejes y bueno, tenemos la medida parcial que sería de 236.890 kilogramos de concreto requerido para el acero de la azotea, de la losa aligerada. Aquí tenemos el metraje de los bastones, la temperatura y bueno, de los bastones tenemos medida para un resultado parcial 85.67 kilogramos y para la acero de temperatura tenemos 87.225 kilogramos. Aquí tenemos entonces lo que sería el resultado total de todo el metraje de acero. Tenemos un total de acero de 487.546 kilogramos, el total de encofrado de 96.5741, el total de concreto de 19.315 y el total de ladrillo de 812. Sería todo el metrado de la azotea.